Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy Ana Magdalena Barrios, directora de la Escuela de Profetas, el llamado de Samuel y profeta y pastora del Ministerio Espíritu Santo, Casa de Profetas. Muy bien, a todo el alumnado ya hemos pasado por el ABC, el módulo 1, y vamos a comenzar con el módulo 2. Vamos a seguir con el sacerdocio. Vamos a leer el libro que ustedes tienen ahí y vamos a comenzar. En el libro anterior hemos visto la importancia del sacerdocio y el ministerio de la reconciliación, sin el cual no podríamos tener un ministerio, según Efesios 4:11, efectivo, ya que para todo hay un orden y como hijos de Dios debemos movernos en su orden, no en el nuestro. Muy bien, ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay un ministerio antes de los 5 ministerios? No es que Jesucristo muere, resucita, según Efesios 4:11, y determina 5 ministerios, sí, pero hay un ministerio antes de ese ministerio. Acompáñenme y anote ahí 2 de Corintios 5:19. Vamos a leer desde el 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuándo? Cuando yo determino, ¿sí?, soltar mi identidad humana y tomarla de Cristo por fe. Cuando elijo servir en esta tierra a mi Dios, que no le he visto, pero le he creído. En ese momento, y Él me da el ministerio de la reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, vamos a hacer aquí un detenimiento. En el momento de que yo determino, porque aquí en 2 Corintios 5:17 la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces yo en ese mismo momento, yo tomo, está dentro de ese combo espiritual, podemos decirlo así, la reconciliación. En ese mismo momento yo desarrollo un ministerio dentro de mí. Ahora, este ministerio no lo da Cristo, lo da Dios, y esto lo podemos leer. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación nos lo dio Dios. Ahora, la reconciliación no es algo, es alguien. La reconciliación es Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único vínculo, es el único medio que se necesita para ir a Dios. Y eso lo dio Dios mismo, porque Él dio a su Hijo, a su único Hijo, en rescate de muchos. Entonces, la reconciliación es una persona y se llama Jesucristo. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios es el único vínculo en el cual vamos al Padre. Pero Dios dice aquí que Él está metido en 2 Corintios 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Estaba metido dentro de Cristo, Él también estaba en escena. Es por eso que Jesucristo dice en San Juan 14:9, Jesús le responde a Felipe y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Porque el Padre también estaba ahí. El Padre estaba interesado de volver a recuperar lo que había perdido. Por eso el Señor nos pone el libre albedrío, que cada uno de nosotros elijamos, porque nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros decidimos y esa libertad nos da el Señor.
Pero Dios nos dio a la persona de la reconciliación, Jesucristo. Cuando vamos aquí, dice el 19, no tomándoles en cuenta los pecados, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese que acá ya no la presenta como ministerio, sino como palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Sigue siendo Cristo el ministerio, la palabra de reconciliación es Jesucristo. ¿Esto qué significa? Yo no puedo funcionar como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro si no tengo ¿sí? el ministerio de reconciliación. En realidad sí se puede. ¿Por qué? Porque dice que son irrevocables los ministerios, Dios los dio, pero nosotros necesitamos entender que necesitamos ser intercesores, mediadores antes de tomar los ministerios que Cristo nos dio. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que ser sacerdote y apóstol. El profeta, sacerdote y profeta. El evangelista, sacerdote y evangelista. El pastor, sacerdote y pastor. El maestro, sacerdote y maestro. Estos son los pasos de Jesucristo. Esto fue las huellas que Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Entonces, uno puede funcionar entonces sin tomar. Claro que sí. Pero sabe una cosa, si queremos ser eficaces, tenemos que plantarnos y hacer como la palabra de Dios nos dice, tomar el ministerio de Dios para desarrollar los ministerios que Cristo me da. No todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos tienen los 5 ministerios o uno de los 5 ministerios, pero sí todos los hijos son sacerdotes. No se olviden lo que dice primera de Pedro 2:9, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Le habla a cada hijo, a cada hija de Dios. Entonces, no importa que usted no tenga un ministerio, porque Dios dio a cada uno y cada uno tenemos un diseño, pero sí todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliadores caminando en la tierra, somos la sucursal del cielo a la tierra. La iglesia va a terminar lo que el Señor nos dejó y somos más que vencedores. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos primeramente para llegar a tener un ministerio. Y está bien, pero sin olvidar lo otro, que el sacerdote necesita ser una persona apartada, guardada, una persona de mente limpia, de corazón puro. Eso es lo que nos dice el salmista David en el Salmos 24. Señor, ¿quién entrará en el santuario limpio de manos y de corazón puro? Está hablando de un sacerdocio, de tomar las cosas de Dios en santidad. No se olviden lo que leímos anteriormente en el módulo 1, ¿sí? Cuando el Señor nos dice, sed santos. Sed santo es una orden, no es una petición. No es un por favor, no es si querés. No, tenés que ser santo porque tenés imagen, semejanza, tenés diseño. Tenés el origen y tu origen es ser santo. Busque adentro de usted porque lo va a encontrar. Quebrante ciertas cosas y va a ver que Dios te ha provisto de todas las cosas que hoy te está pidiendo. Dios no te pide nada si primero no ha puesto dentro de usted algo. Así que vamos a San Juan 1:1, San Juan 1:1 del 1 al 4. Eso no está escrito en la cartilla, así que usted lo puede estar anotando. San Juan 1:1 del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestro diseño, con nuestro génesis. De ahí partimos, de ahí vamos. Porque cuando Dios hizo a Adán, lo hizo santo, lo hizo puro. Y la gloria de Dios lo envolvía. La gloria de Dios era constantemente alrededor de Adán y alrededor de Eva. Y eso es nuestro inicio. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, nos tenemos que presentar con su gloria.
con su presencia, con su unción, con su olor. El olor del sacerdocio es un olor santo. Y luego vamos a poder desarrollar todos los ministerios que tengamos dentro nuestro, pero no podemos obviar el sacerdocio dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor, Jesucristo no es solo nuestro modelo, Él es nuestro fundamento, Él es la base de donde somos edificados, es nuestro motivo, nuestra razón, nuestra esencia. Por Él somos y por Él estamos. Por eso leímos recién San Juan 1:1, todo fue hecho por Él. El que te prestó fue Cristo y estuvimos en la mente de Dios. Somos la profecía de Dios hecha realidad en la tierra. ¿Por qué? Porque el espíritu profético es el espíritu de Cristo, es el espíritu de la profecía, es la palabra que es la profeta mayor, porque es así, la palabra es Cristo. Es el profeta mayor y por él somos dirigidos. No podemos ni quitar ni agregar. Solo tenemos que cumplir todo lo que está aquí. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros lo vamos a descubrir en la intimidad. Por eso el sacerdote era muy íntimo con Dios y tomaba su tiempo con Dios. La intimidad es algo que te revela el carácter de Cristo y es lo que revela el carácter de Cristo en vos. Seguimos. Jesucristo hasta el día de hoy intercede por nosotros. Esto lo encontramos en Romanos 8:34. Vamos a ir a Romanos. Tengan su Biblia. Romanos 8:34 y dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fíjese que la palabra está en presente. No dice intercedió o intercederá, dice intercede, tiempo presente. Jesucristo, el formador del sacerdocio, el que no pertenecía a la tribu de Leví, sino que a la de Judá, al cual también pertenecía el rey salmista David, también era reformador, porque Cristo lo que hace es reformar. Entramos en el Nuevo Testamento con reformas. ¿Quién fue a buscar el arca del pacto para traerla a Jerusalén, pero no trajo el tabernáculo? Pues él mismo hizo una tienda. Él hizo un tabernáculo que es una tienda para que descanse el arca. En el tabernáculo que levantó Moisés, todo era solemne y silencioso, pero el rey David puso dentro de él la tienda sacerdotes y levitas, músicos, que ministrasen todo el día. Esto se encuentra en Primera de Crónicas 16, del 1 al 43, y vamos a enfocarnos en el verso 37 al 43. A Dios Padre le agradó esto, ya que siglos más tarde habla a través del profeta Amos que levantaría el tabernáculo caído de David, no el de Moisés, sino el de David. ¿Sí? Esto se encuentra en Amos 9:11. Muy bien. Jesucristo comienza con reforma. No se olviden que cuando comienza el Nuevo Testamento viene de 400 años de silencio. Entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio. ¿Por qué silencio? Esto tiene que ver que no había voz profética, no se habían levantado profetas. El último profeta que habla y que viene con una promesa es Malaquías. Malaquías termina con la promesa, ¿sí?, que el Señor se sentaría a pulir la casa de Leví. Y termina y comienza el Nuevo Testamento. Después de 400 años no hubo voz profética. Y comienza el Nuevo Testamento con una reforma, con la reforma ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo, porque Juan el Bautista, ¿sí?, era de la tribu de Leví. Y por la tribu de Leví, ¿qué tenía que ser Juan el Bautista? Juan el Bautista, por empezar, no se tenía que llamar Juan, se tenía que llamar Zacarías, porque era por el linaje, tenía que seguir el linaje de su padre. Entonces se tenía que llamar Zacarías y no tenía que oficiar como profeta, sino que tenía que oficiar como sacerdote. Sin embargo, ahí ya comienza una reforma. Y también con la venida de Jesucristo. Jesucristo, ¿sí?, que fue el sacerdote, que se levantó como sacerdote según el orden de Melquisedec, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Seguimos leyendo.
Dice que a Dios le agradó lo que hizo David. David era un atrevido, no un atrevido de maleducado, sino un atrevido que se atrevió. Él se atrevió a reformar. David era intrépido, David tenía un espíritu impulsado que aunque se mandaba macanas, David cometía errores como cada uno de nosotros, pero sin mala intención. No se olviden que cuando él en Primera de Crónicas va a buscar el arca, él lo hace con su deseo y con su impulso, pero no según el régimen de Dios. Ustedes saben que el arca había sido capturado por los filisteos por mucho tiempo, después fue llevado por lomos de bueyes y porque querían deshacerse, porque les trajo plaga a todos los filisteos, les trajo plagas de ratas, les trajo tumores, ellos no querían saber más nada, les derribó a Dagón, que era el dios que tenían en el templo, se los hizo añicos, no querían saber nada. Lo despidieron ¿cómo? Con dos bueyes, pero ellos no conocían de la ley de Dios y Dios no los consumió por eso. Pero cuando David quiere traer el arca, cuando él es proclamado rey, porque no fue proclamado rey de Israel de inmediato, sino que pasaron varios años. Primero fue proclamado rey de Judá y después de toda la nación de Israel. Él quiere traer la presencia porque él decía, yo no soy rey, hay un rey sobre mí. Él siempre se hizo decir príncipe. Vamos a traer el arca porque es la presencia de Dios. ¿Cómo la trae él? Él se ve que no leía mucho la Torá y no sabía de los reglamentos del sacerdote porque él ¿cómo quiere traer? Sobre bueyes. Así como hicieron los filisteos. Si les funcionó a ellos, también nos va a funcionar a nosotros. No, porque cuando tenemos la verdad, tenemos que movernos bajo la dirección de la verdad. Dice la palabra del Señor que el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, cuando traen ustedes, conocen la historia, lean la historia en Primera de Crónicas 16, él trae y dice que van con algarabía, con música. Ustedes saben cómo era David. David era un hombre que tenía la unción del cantor, del danzor. Él cantaba, él era espontáneo. Había alegría, había danzas alrededor. Pero ¿qué pasa? A medida que iba caminando, el arca se iba corriendo de costado y un amigo de él, ¿sí? Usa, quiere enderezar porque veía que el arca se caía. En el momento cae fulminado Usa. ¿Y qué pasó? Se paró la música. Hubo luto en medio de esa alegría. Hubo un luto. David, ¿qué es lo que hace? Todos se van a su casa. Y hubo un hombre cerca de ahí, Obededón, ¿sí? Entonces le llevaron, ¿sí? Le golpearon la mano y dejamos el arca acá. Era como llevarle la bomba atómica a punto de explotar. Eso es lo que significaba el arca de Dios. Porque el que lo tocaba, era fulminado porque no estaba dentro del lugar santísimo, como había dicho Moisés, Dios a Moisés. Y este hombre no le quedó, era el rey, era la guardia del rey que venía a traer, y la presencia misma del Eterno dijo que sí. Aquí, durante 3 meses, David estaba observando la casa de Obededón. Él estaría mirando por su ventana a lo lejos donde estaría el lugar de la presencia de Dios. Pero aquí, dice que Obededón comenzó a prosperar. Y él comenzó a averiguar el por qué a mí me trajo tragedias, si yo le amo, si yo hago conforme a su voluntad. ¿Qué pasó? Investiga y se da cuenta cuáles eran los requisitos para traer el arca. Entonces la trae, pero él se forma un tabernáculo de tal forma que dentro de ese tabernáculo, dice la tradición judía, que también David se llevó su silla adentro del tabernáculo porque él estaba con la presencia. Y no solamente eso, puso músicos, directores de alabanza, cantores, instrumentos y profetas. Y a Dios le agradó. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo donde había silencio, era muy solemne. El tabernáculo de David no. Y cuando vemos en el libro de Amos, Dios quiere restaurar el tabernáculo caído. Entonces, en este tiempo, Dios quiere reformar dentro nuestro. Muchas veces somos salvajes en hacer la voluntad de Dios porque creemos que a Dios le agrada. Sí, a Dios le agrada la espontaneidad, pero a medida que vamos conociendo su palabra, hay direcciones que Él nos da y tiene que ser conforme a su voluntad. Así que hay reforma en nuestra vida, hay reforma en nuestra casa, pero no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a los pensamientos de Dios.
Entonces, seguimos, continuamos. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, Ezequiel 9. Ustedes se van a encontrar con que hablan de los verdugos han llegado a la ciudad. Vamos a buscar Ezequiel 9. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque la mano de Dios poderosa, la mano de Dios comenzará a trabajar con aquellos que le conocen, no con los que le conocen. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1. Dice así: clamó a mis oídos con gran voz, es decir, el profeta Ezequiel, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el oriente, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y jóvenes, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, y salieron y mataron en toda la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo. Fíjense, comenzó desde el santuario, y en el santuario no había uno que haga la voluntad de Dios. Por eso en Amos 9, en Amos 9:1, ustedes van a ver que le habla al profeta Amos y dice que vaya y derribe los capiteles. En medio de la reunión que estaban los sacerdotes, dice: derriba para que caigan sobre la cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, estaba cansado de que la gente alabe a Dios a su manera y haga como se le parece. Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre, y Él es santo. Y la santidad es una de las marcas que tiene que identificar nuestra vida. Ser santo no significa ser religioso, una persona que todo el tiempo esté orando, que todo el tiempo esté tirada en el piso llorando. No está hablando de eso. Está hablando de la pureza del alma y del corazón. Una persona que es sincera y que si se equivoca, reconoce y comienza nuevamente pidiendo perdón y haciendo las cosas correctamente. Dios estaba cansado de aquellos que proclamaban el nombre del Señor y hacían conforme a su voluntad. Dios, en el día de hoy, en este tiempo, estamos en la antesala de la venida del Señor, y el Señor sigue recalcando lo mismo, lo que dijo el profeta Isaías: enderezad camino, allanad. Y es la palabra con que comenzó a predicar el profeta Juan el Bautista. Vamos a continuar. Dice: el sacerdote siempre fue el encargado de presentar el holocausto, ¿sí? Ustedes saben eso, veníamos hablando de eso. Ofrenda, alabanza y adoración, de presentar a Dios y representar a Dios las peticiones del pueblo. Jesús vino a la tierra a recuperar lo que se había perdido. Esto no solo se enfoca al ser humano, sino a la comunión con Él, ya que con su muerte y resurrección también santificó toda la creación. Ustedes recuerdan cuando hablamos en el ABC, habíamos hablado que Dios había preparado todo para que el hombre lo sojuzgue,
para que el hombre lo gobierne, para que el hombre lo dirija. Pero también vimos que con la caída del hombre, toda la creación se vino abajo. Entonces, cuando leímos en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, con la muerte y resurrección de Jesucristo se recuperó todas las cosas. Absolutamente, absolutamente todas las cosas fueron recuperadas. Y todas las cosas fueron santificadas. Ahora nos toca a nosotros el saber decidir y decidir bien. Por eso Dios le dice al apóstol Pedro, después que comenzó su ministerio, cuando Pedro tuvo hambre, Pedro, aunque era un hombre ungido por Dios y que tenía señales y que hablaba y ponía las manos y hablaba en lenguas y había sanidad, levantaba muertos, todavía él seguía con la tradición de los judíos de el de circuncidar y de no comer ciertas comidas. Un día que él tiene hambre, Dios le tiene una visión y él hace ver que cae una manta del cielo con diferentes animales y le dice, mata y comen. Entre los que tenía que matar había culebras, había cocodrilo, había rana, había serpientes, había... Y él dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda entrará en mi boca. Y el Señor le corrige y le dice, no digas inmundo a lo que yo he santificado. Porque con la caída del hombre todo fue modificado. Y Dios decía, de esto pueden comer, esto no, porque se ha vuelto inmundo a causa del pecado. Pero una vez que Cristo muere y resucita, Dios lo santifica. Porque somos el tabernáculo que lleva presencia y que lleva unción. Vamos a cerrar en esta parte. Su profesora le va a estar dando la tarea e inclusive va a estar hablando y también introduciendo lo que tengan para compartir. Sean fieles, estudien. Esto no es por el ministerio solamente, esto es por ustedes, por su herencia. Lo que ustedes están trabajando en ustedes tiene que ver con eternidad. Tiene que haber cambios y cambios visibles, no cambios de invisibles, visibles. Todo el mundo se tiene que dar cuenta que usted porta presencia a través de la palabra y que trae cambios. Vamos a orar. Señor y Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo y por cada alumno, Señor, que se ha determinado, Señor, a poner de su tiempo, su vida para aprender de ti, para que tu Espíritu Santo trabaje, que en este tiempo, que es un tiempo de depurar, de arrancar, de quitar lo que no te agrada, lo que no es tuyo, Señor, y echarlo fuera. Padre, como dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Que nueva sea cada día la misericordia sobre nuestras vidas y nuestra vida delante de ti. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.